le estoy grabando esta clase. Le estoy grabando por que es el desarrollo de la unidad de la clase 4 y 5. Para que quede grabado en la clase. Les voy a compartir un poco lo que tenemos en tenemos en nuestra plataforma, ¿verdad? Que la unidad 4 y la clase 4 y 5 están completamente cargadas, las autoevaluaciones y los foros, ¿verdad? Lo que sí estaría faltando es lo que sería la tarea, ¿verdad? Pero vamos a ver en el transcurso del desarrollo de las clases. Vamos a compartir. En el desarrollo del transcurso de las clases vamos a ver si es que ponemos o no las tareas de estas unidades. Ahí se está compartiendo. Vamos a esperar que se comparta. Ahí se está compartiendo. Vamos a irnos a la unidad 4. Bueno, lo que tenemos en la unidad 4 es más que nada procesamiento de datos de investigación de campo. ¿Qué es eso? Eso es más que lo que significa procesar una vez recolectada la información, a la vez tanto como la recolección de datos y como el procesamiento son importantes para que tenga éxito nuestro trabajo de investigación. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente si se procesa mal, o sea que si se tabula mal, ¿qué es tabular? Tabular es poner las preguntas con gráficos y que se pueda entender y poner los datos exactos, ¿verdad? Y para evitar el mínimo error tenemos que tener personas entrenadas dentro del procesamiento de datos, ¿verdad? Porque si es que o sea, si que nuestros personales no están capacitados, vamos a tener un dato erróneo, ¿verdad? De lo que queremos investigar, ¿verdad? Porque muchas veces alguien quiere cambiar, por ejemplo, el resultado de una investigación para favorecer a su empresa o para mostrar de que esté bien parado o que hizo una buena gestión, pero al final le perjudica esto, porque si lo que uno busca es conocer lo que realmente se está investigando. Por ejemplo, puede ser, como siempre digo, el ejemplo, qué marca de gaseosa es la más consumida en tal ciudad o en tal barrio. Y qué pasa, por ejemplo, si yo quiero favorecer a mi marca, ¿verdad? Quiero favorecer
Supongamos que yo soy el gerente de la marca Nico, por ejemplo. Bueno, yo quiero favorecerle a mi marca para mostrar que mi gestión es buena. Entonces, manipulo el procesamiento de datos y pongo en primer lugar a mi marca Nico, ¿verdad? Y segundo le pongo Coca-Cola, tercero Cool, cuarto Pepsi. Bueno, ¿qué pasa ahí? No, si es que fue manipulado o no fue procesado correctamente, eh, no se va a ver reflejado eso en la venta, ¿verdad? Por ejemplo, si yo veo que una población de Villalle, veo que tiene una población de 20.000 personas, que 10.000 personas consumen todos los días gaseosa, y veo yo que mi consumo de gaseosa es solamente 1.000, ¿verdad? Y entonces yo no hice ninguna estrategia para levantar mi promedio, porque mi informe, mi investigación dio de que yo era la gaseosa más consumida, y por ende yo no hice ningún cambio en mi estrategia, no hice ninguna estrategia, como vamos a decirle, estrategia de marketing para levantar la venta, porque el informe de investigación me marcaba de que yo era la gaseosa más consumida. En cambio, ¿qué iba a pasar si es que no se procesaba? O sea, si es que se procesaba correctamente y no se manipulaban los datos en el ejemplo que les di. Y, por ejemplo, la marca Nico era la última gaseosa más consumida en la ciudad de Villares. Y por ende, el gerente podía tomar una decisión de, por ejemplo, de hacer una estrategia de marketing, eh, buena, una estrategia que haga levantar la venta y le posicione al final del periodo con un nivel de venta muy alto, ¿verdad? Y eso obviamente se va a ir reflejando en las utilidades de la empresa, ¿verdad? Muchas veces muchas empresas no quieren invertir en el marketing, pero cuando hacen una inversión grande para levantar las ventas, ven los resultados, ¿verdad? Bueno, vamos a leer un poco lo que dice acá el procesamiento de datos. Datos se refiere al conjunto de información de diferentes símbolos que pueden representarse en números, dibujos, letras o signos. El procesamiento de datos es el método que se basa en la recolección de datos que son ordenados y evaluados para conseguir información interesante que finalmente serán analizados. Ahí está la última parte donde dice serán analizados. Yo, al procesar todos mis datos, al recolectar, primero yo tengo que hacer una recolección que sea lo más limpio posible y lo más transparente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso yo voy a tomar decisiones que van a afectar mi gestión, ya sea dentro de una empresa o dentro de un ente público, o también dentro de algún problema que yo no sé. Por ejemplo, un ejemplo que siempre también pongo es que los accidentes de moto, ¿por qué ocurren, verdad? Muchas veces las personas atacan nada más ya la consecuencia, pero no ven el origen real, ¿verdad? El origen real, ¿verdad?
Por ejemplo, puede ser de que se dé fácilmente los registros para conducir motos sin haber tomado un curso de conducción de moto o tomado un curso de conducción que no es no es lo más recomendable, ¿verdad? Y el problema puede ser eso, ¿verdad? Y mientras tanto nosotros estamos atacando, por ejemplo, de que usen casco. De hecho, que está bien que se use casco, ¿verdad? De que está bien que se use casco. Y también está bien, también estaría bueno atacar la forma de conducir, de que conozcan todas las señales de tránsito, de que, por ejemplo, no se adelanten sorpresivamente o no se vayan a alta velocidad en ciertos tramos, ¿verdad? Bueno, ¿qué es el procesamiento de datos? Es hacer una tabla, como dice acá, hacer una tabla o cuadro con los resultados que obtuviese, ¿verdad? Dependiendo de si presentar solo una pregunta o una variable o dos variables. Las variables son las que pueden manipular nuestra respuesta, ¿verdad? Después tenemos que tener también la tabulación, consiste en presentar los datos estadísticos en forma de tablas o cuadros. ¿Por qué se hace en forma de tablas o cuadros? Para que se vea realmente bien, ¿verdad? Para que se vea realmente bien bien la el grado que tiene una respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, si uno ve que la gaseosa más consumida por ejemplo, en una ciudad, en la ciudad de Villa Valle, ¿verdad? Por dar un ejemplo, es Coca-Cola, cuando el 80% vemos ahí gráficamente que tiene un gran poder dentro de la ciudad, ¿verdad? La medición en el proceso de investigación científica. En el contexto de la investigación científica, la medición es un asunto relevante, ¿verdad? La medición es justamente cuando se miden los datos. En general, los investigadores no se dedican a estudiar aspectos relacionados con la medición. Sin embargo, es necesario precisar este concepto para poder alcanzar los objetivos de la investigación. Los académicos reconocen que la aplicación de un enfoque inadecuado de la medición en su estudio puede generar datos inapropiados. Como por ejemplo, puede ser algo inapropiado. Por ejemplo, yo hago una pregunta induciendo ya a una respuesta, o una pregunta ya con una respuesta incluida. Por ejemplo, le digo, ¿es Coca-Cola la marca más consumida de la ciudad de Toatí, por ejemplo, para cambiar de ciudad? Y me dicen sí o no. Y de hecho que al estar haciendo una pregunta medio afirmativa, ya la respuesta ya tiende a ser afirmativa, ¿verdad? O ya le da un indicio, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un poco qué más tenemos acá en nuestro material. El papel de la teoría de la medición, ¿verdad? En la investigación científica, los fenómenos a explicar y por lo tanto a medir tienen como base la teoría, ¿verdad? La teoría juega un papel clave en la manera de establecer los elementos del proceso de medición. Bueno, nosotros tenemos que ver qué instrumentos de medición a nosotros, según la investigación que vamos a hacer, no será más útil, ¿verdad? Y será la respuesta. Bueno, ¿y cómo vamos a ver cuál es más útil? El que nos dará la respuesta más precisa, ¿verdad? Por ejemplo, yo no puedo, por ejemplo,
Si estoy haciendo un trabajo de investigación, por ejemplo, de una máquina, voy a investigar cuánto es su mayor producción en 24 horas. Yo no puedo, por ejemplo, hacerle un cuestionario, no puedo, por ejemplo, hacerle una encuesta, no puedo, por ejemplo, hacerle eh, eh, una reunión con el encargado de la máquina o con el técnico. Puedo hacer, pero en forma complementaria, ¿verdad? Lo que sí puedo hacer en este tipo de trabajo de investigación, puedo hacer un trabajo de ensayo y error, ¿verdad? O un trabajo de ¿cómo, cómo sería un trabajo de ensayo y error? O un trabajo, por ejemplo, tomamos un día completo, desde las 0 horas hasta las 24 horas, y aplicamos la mayor cantidad de materia prima posible en una máquina y vemos cuánto es su producción, su máxima producción, y ahí tendremos a través de una prueba, ¿verdad? A través de una prueba, y eso sería mi instrumento de medición en esos casos, ¿verdad? Voy a ver acá habla más. Vamos a ver qué más tiene acá. Nos habla de que el instrumento de medición tiene que ser confiable. Tenemos que, si es que vamos a tomar una muestra, tiene que ser lo más posible que sea al azar. ¿Qué más tenemos? También hablamos de la síntesis. Una síntesis también podemos hacer de nuestro trabajo de investigación, que es hacer ¿qué es una síntesis? El concepto de síntesis, primero tenemos que manejar que síntesis es el resumen prácticamente del resumen, ¿verdad? Síntesis vendría a ser el resumen de lo que el resumen del resumen, y sería la parte más importante, ¿verdad? Ya sea de un trabajo o de un estudio, etcétera. Una síntesis es un escrito donde se exponen las ideas principales de un texto tras su análisis y comprensión. Estas ideas se corresponden con la opinión del autor y ayudan a una mejor comprensión del mismo para facilitar su entendimiento o estudio. Bueno, acá también tenemos algunos pasos que también a nosotros en un trabajo de investigación nos sirve la síntesis, ¿verdad? Por ejemplo, si hacemos un trabajo de investigación bibliográfica, ¿verdad? Que también es válido, ¿verdad? De acuerdo a la investigación que nosotros hagamos, ¿verdad? Que es bibliográfica, que yo, por ejemplo, hago una investigación de todos los libros, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que se escribió, todo, todo lo que se escribió, por ejemplo, por Mariscal López. Hago una investigación bibliográfica, ¿verdad? Y veo la mayor cantidad, de escritos o libros que se hicieron de él durante la guerra, durante su gobierno, y saco una síntesis donde veo, por ejemplo, su forma de actuar en la guerra, su obra, todo, y veo también los puntos que tienen en común con eh, todos los escritos. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacer una síntesis paso a paso. Para redactar una síntesis sobre un ensayo o un texto leído, debemos seguir los siguientes pasos. Uno es leer el texto con atención una primera vez. Dos, releer el texto, pero esta vez subrayando las ideas principales. Una vez que ya hemos leído, tenemos que
subrayar las ideas principales. 3, asegurarse de haber entendido correctamente estas ideas y asimilar los conceptos. Después podemos redactar un texto con nuestras propias palabras, expresando la idea como nosotros entendimos. Podemos expresar una sola idea también para facilitar la claridad de una misma. Bueno, ¿qué nos dice acá? ¿Qué se pone en una síntesis? Para que una síntesis sea realmente concisa y objetiva, deben colocarse los aspectos esenciales del contenido trabajado. Por ejemplo, quién es el autor, datos del autor, fecha de publicación, temática central de la obra, etc. Después tuvimos también lo que fue el contenido, todo eso. Pero acá tenemos otra forma, diferentes formas de medición. Vamos a ver, hasta acá tenemos nuestro material que nos habla básicamente de la medición y del procesamiento de datos. Para concluir, para cerrar nuestra clase, ¿verdad? O sea, nuestra unidad, lo que tenemos que decir, o sea, lo que tenemos que resaltar es que lo importante en un trabajo de investigación es tener los instrumentos de medición adecuados y las personas preparadas. ¿Por qué digo las personas preparadas? Porque de repente se procesan muchos datos. También la persona tiene que ser atenta, atenta en el sentido de que tiene que prestar mucha atención. Por ejemplo, si se toman muchos datos y se confunden algunos números o algunas respuestas, va a variar mi resultado, ¿verdad? Va a variar mi resultado y por ende también nos va a afectar a nosotros como empresa o ente público si es que no tomamos las estrategias que debemos tomar para mejorar el rumbo de la empresa o del ente público donde estamos trabajando, ¿verdad? O de repente se nos puede contratar también hay muchas empresas que se dedican, por ejemplo, a estrategias de marketing. Bueno, y lo primero que tenemos que saber es cómo estamos en el mercado, ¿verdad? Qué percepción tienen, ya sea los consumidores o las otras empresas, de nosotros, ¿verdad? Y a partir de ahí ver qué estrategia podemos tomar, ¿verdad? Qué estrategia podemos tomar, ya sea para levantar nuestras ventas, estrategia para mejorar nuestro proceso de producción, estrategia para mejorar nuestro proceso de gestión, etc. Vamos a ver un poco qué más tenemos. Bueno, dentro de la unidad 4, ¿verdad? Que les dije, ¿verdad? Tenemos cuestionarios, tenemos el debate, procesamiento de datos, también tenemos un cuestionario, ¿verdad? Les voy a dejar eso para que puedan hacer las tareas, ¿verdad?
Y dentro de lo que sería la unidad 5, tenemos otra vez, acá tenemos análisis de datos. Vamos a ver. El otro era procesamiento. Bueno. ¿Qué es el análisis de datos para empezar? ¿Qué es el análisis de datos para empezar a desarrollar nuestra clase? Es la ciencia que examina los datos en bruto con el propósito de sacar conclusiones sobre la información que tenemos. El análisis de datos es usado en varias industrias para permitir que la compañía y las organizaciones tomen mejores decisiones empresariales. De eso justamente era lo que yo le estaba hablando. A nosotros nos conviene, por ejemplo, que nuestro análisis de datos esté mal, o que a propósito nosotros manipulemos para tener un mejor resultado, porque del análisis de datos depende la estrategia que vamos a tomar como empresa, ¿verdad? Que, por ejemplo, vamos a saber nuestras fallas, ¿verdad? De repente nosotros no sabemos cuáles son nuestras fallas, ¿verdad? Y al analizar los datos de un trabajo de investigación, encontramos, por ejemplo, nuestras fallas, ¿verdad? Por ejemplo, podemos encontrar que se entregan muy tarde los productos vendidos, y por ende el cliente ya no vuelve a pedir, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es un problema de logística, ¿verdad? Un problema de logística que no podemos entregar en tiempo, ¿verdad? En tiempo nuestro producto, y nos hace perder, por ejemplo, muchas ventas, ¿verdad? Y al informar eso, la gerencia lo que tiene que hacer es tomar una decisión de reestructurar la parte de distribución y venta. Vamos a leer otra vez de nuevo el concepto. El análisis de datos es la ciencia que examina datos en bruto con el propósito de sacar conclusiones sobre la información. El análisis de datos es usado en varias industrias para permitir que las compañías y las organizaciones tomen mejores decisiones empresariales, y también es usado en la ciencia para verificar o recordar modelos o teorías existentes. ¿Cómo analizar los datos de una investigación? Para analizar los datos de una investigación se requieren de diversos factores, entre ellos incluir cómo se realizará el análisis de datos. De hecho, llegar a la parte de análisis de datos significa el trabajo más difícil ya está hecho. ¿Cuál es el trabajo más difícil? La medición, ¿verdad? La medición, la tabulación y el análisis de datos ya vendría a ser medio la parte final más o menos de lo que de nuestro trabajo. Bueno, ¿qué es el propósito que tenemos de analizar los datos? Uno es describir y resumir los datos, identificar la relación entre las variables, comparar las variables. Las variables, por ejemplo, son aquellos que pueden alterar un resultado, ¿verdad? Por ejemplo, a más ventas de moto, a más ventas de moto
mayor accidente, ¿verdad? Por ende, eh, lo que debería, lo que no debería ser así, ¿verdad? Lo que realmente tendría que ser es que eh, se tenga mayor énfasis en los cursos de conducción de moto. Pues. Después, identificar la diferencia entre las variables, pronosticar resultados también. El análisis nos sirve para pronosticar resultados, ¿verdad? De acuerdo a las estadísticas que tenemos. ¿Qué técnicas se debe usar para analizar los datos? Y la verdad que existen varias, varias técnicas, ¿verdad? Por ejemplo, acá nos dice, tras realizar una entrevista, la transcripción y la organización de los datos son la primera etapa de análisis. Por ejemplo, yo voy tomando una entrevista y voy tomando datos de la respuesta que me da y la percepción que me da, ¿verdad? La percepción que me da esa persona. Y voy transcribiendo. ¿Por qué? Porque de repente, eh, si yo veo que algo me llama la atención en él y no tomé nota, después al analizar los datos, supongo que haya entrevistado a gran cantidad de personas, ¿verdad? Y si noto algo negativo o algo positivo, tengo que tomar nota, ¿verdad? Porque después al momento de procesar voy a ver por qué tomé eso, por qué tomé nota de eso, ¿verdad? Por ejemplo, para realizar una entrevista, la transcripción y la organización de los datos son la primera etapa del análisis. Después lo que se debe hacer es analizar sistemáticamente las transcripciones, agrupar los comentarios, interpretarlos y obtener conclusiones. Acá a ver un poco. Otra técnica también, acá tenemos diferentes técnicas, ¿verdad? Fiabilidad se refiere a que la investigación realizada y la información obtenida sea única, es decir, que no sea repetida. También nos sirve a nosotros para comprobar, ¿verdad? Si es que tenemos una información y nosotros investigamos algo y nos tiene que coincidir, ¿verdad? Si es que, si es, que es válido, así comprobamos que es válido lo que tomamos como información. La validez puede ser explicada con la respuesta de esta pregunta. Estamos midiendo lo que creemos que estamos midiendo, ¿verdad? Que es eso que con eso yo corroboro realmente, por ejemplo, en la parte de contabilidad, yo tengo en el inventario, me figura en el sistema mercadería por 50 millones, me voy y tomo un inventario y efectivamente hay 50 millones, ¿verdad? En ese caso yo valido, ¿verdad? Lo que encontré. Triangulación consiste en la comprobación cruzada de datos existentes múltiples, si es que existen múltiples fuentes, perdón, o utilizando dos o más métodos de recopilación de datos. Error de muestreo, podemos tener también que sí o sí podemos tener un pequeño error de nuestra encuesta, pero que el error debe ser lo más mínimo posible. Bueno, acá también lo que tiene que ver con la clase 5 o unidad 5, también le subí el cuestionario y también un debate, ¿verdad? Y por el momento vamos a dejar nuestra clase hasta acá, ¿verdad?
y podemos ver si es que el martes, si es que ustedes tienen libre, podemos desarrollar otra vez estas dos clases, ¿verdad? Si es que tienen libre, ¿verdad? Por el momento yo les dejo hasta acá y nos vemos oportunamente